Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestro servicio de esta tarde, así es de que por favor preparen sus corazones para adorar al Señor y para recibir su palabra. Y en lo que ustedes se preparan, ¿qué les parece si comenzamos con el preludio? Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, le damos gracias, Señor, por este día. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos, Señor, para alabar su nombre, para aprender de su palabra, Señor, y poder, Padre Santo, atesorarla en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor, un corazón dispuesto a ser exhortado, pero también para poder estar preparado y exhortar a otros más, Señor. Que su palabra, Señor, como buena semilla, sea plantada en cada uno de nosotros, en los que estamos aquí reunidos, Señor, y asimismo los que escuchan en el teléfono, los que ven en línea, Señor. Usted ha puesto los medios, Señor, y ha bendecido todo ello para que lo podamos usar y llevar su palabra, Padre. Ayúdenos, Señor, a poner un corazón dispuesto, Padre Santo, a poder escuchar la exhortación en este día. Dé palabra a nuestro hermano, Señor, y ayúdele, Padre Santo, a que pueda trazarla, Señor, conforme a su santa y bendita voluntad. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, Señor, por el mérito, Señor, que lo llevó a esa cruz, Señor, y por el sacrificio que Él hizo ahí. Por cada uno de nosotros, Padre, le pedimos en su santo nombre. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Si pueden cantar con nosotros, por favor. Cuando he caído en tentación
y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré el inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios es justo, aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Otra vez, unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Pueden tomar asiento. Qué gran gusto que estén con nosotros en esta noche, en verdad, qué gozo que nos acompañen y que estemos unidos para alabar a nuestro Señor y también para aprender de su santa palabra. Queremos darle una bienvenida especial a aquellos que nos acompañan por primera vez. Veo a algunas personas que están aquí por primera vez y en verdad ustedes son motivo de un gran gozo para cada uno de nosotros. También les damos la bienvenida a los que ya son de casa y a aquellos que nos acompañan por el internet y por el teléfono. Como decía nuestro hermano Marco en la oración, le damos gracias a Dios por todos estos medios que ha puesto en nuestras manos. Nuestro deseo es compartir el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación y presentar siempre a nuestro Señor Jesucristo. En verdad, gracias por estar con nosotros en esta tarde y tenemos algunos anuncios que nos gustaría comentarles. Recuerden, si ustedes quieren saber más acerca de nuestras actividades, tenemos nuestro sitio web. Usualmente ahí tenemos nuestro calendario y siempre estamos al día. Todas las actividades las van a encontrar ahí ustedes. También ya estamos con nuestras actividades, los varones y las mujeres. Los varones tenemos nuestros estudios y nuestras reuniones los martes y los domingos en la tarde cuando no tenemos servicio. Cuando no tenemos servicio, los varones estamos orando. Por cierto, el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí vamos a tener nuestro servicio de oración. Si usted estuvo en el servicio de esta mañana o si lo escuchó, podrá saber que hay mucho motivo para estar orando. Por favor, hagan planes de acompañarnos la semana entrante. También nuestras hermanas se están reuniendo los martes y los sábados. Ellas están llevando también su estudio de pecados respetables. Si usted no ha tenido la oportunidad de entrar, le invitamos a que esté ahí. Quizá ya no alcanzó a registrarse, pero puede escuchar los estudios por el teléfono. Puede ser lo que llamamos oyente. Puede también comprar el libro y seguir con las hermanas este estudio que ha sido de bendición. También les recordamos, los miércoles estamos teniendo nuestro estudio del libro de los Salmos a las 6:30 y les voy a dejar tarea. Vamos a estudiar el Salmo 142 y su tarea es leerlo. Exactamente, estamos en el mismo canal. Por favor, lean el Salmo
para que cuando lo estudiemos sea de mayor provecho. Y es una gran bendición haber estado estudiando el libro de los Salmos. Usualmente los leemos de carrerita, pero cuando nos detenemos y los estudiamos paso a paso, son de mucha bendición. Esperamos que nos sigan acompañando. ¿Y qué les parece si pasamos a nuestra lectura bíblica? Por favor, pónganse de pie y abran su Biblia en Mateo capítulo 26. Cuando usted encuentre el pasaje, por favor, póngase de pie en respeto a la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 26 y estaremos empezando en el versículo número 30. Mateo 26, versículo número 30, y vamos a leer hasta el 47. Dice la palabra del Señor así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, es nuestro deseo, Señor, que usted nos prepare para este año que estamos comenzando. Señor, como aprendimos esta mañana, necesitamos nosotros estar comprometidos con su misión de hacer discípulos. Pedimos que en esta noche usted hable a nuestros corazones, que nos equipe, Señor, por medio de su palabra y que su Santo Espíritu nos dirija para poder llevar a cabo esa misión que usted nos ha encomendado. Señor, reconocemos que muchas veces somos débiles y en lugar de estar orando y velando, Señor, dormimos y descansamos. Pedimos, Padre Celestial, que usted nos despierte, que usted nos ayude a estar alertas porque los días son malos.
Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí reunido en esta noche. Solo usted sabe, Señor, con qué cargas, tribulaciones y necesidades ellos han llegado. Señor, que encontremos el descanso pleno en usted. Que su Santo Espíritu sea el que nos dirija. Y si en esta noche hay alguien que no tenga una relación personal con usted por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que usted toque ese corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha sostenido. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Acompáñenos a cantar, hermanos, esta alabanza para nuestro Señor, vivo por fe. Tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. Tempestades lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. Que aún viste el lirio aquí, sustenta también al gorrión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda la tomar asiento. Y esa es una gran verdad. El justo vivirá por la fe. Así es. Por favor, mantengan su Biblia abierta en Mateo. Vamos a estar en Mateo. Y saben, Mateo relata un pasaje glorioso, lleno de esperanza para el pecador. Un mensaje que nos emociona y nos apasiona. Dice Mateo 28, versículo del 17 al 19, lo siguiente. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una gran victoria. Pero ¿saben?
esta victoria no fue obtenida fácilmente. Antes de obtener esta gran victoria, el Señor tuvo que pasar por una gran lucha que comenzó de rodillas y en oración. Esta porción nos muestra una gran preparación espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Usualmente platicamos mucho acerca de la crucifixión, pero dejamos de lado el Getsemaní, donde todo empezó. Alguien dijo que una gran victoria no se da si antes no hubo una gran batalla. Pero ¿saben? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Este año pasado comenzó como muchos otros años, pero en pocas semanas, en pocos meses, tuvo un giro inesperado. Todo se cerró, personas fueron aisladas de un momento a otro. El mundo se volvió un caos y hasta la fecha no nos hemos podido recuperar. Y para muchos de nosotros, las cosas se pusieron más complicadas. La realidad es que estamos comenzando un nuevo año y no sabemos qué nos deparará este año. Y nadie lo puede saber. Por más que alguien se jacte creyendo decir el futuro, la realidad es que nadie lo puede saber, solo Dios. Pero esta porción de las Escrituras nos va a decir algo muy valioso que hizo el Señor Jesucristo para prepararse. Esto nos va a ayudar a prepararnos para lo inesperado y así enfrentar correctamente este 2021 que está comenzando. ¿Sabes? Nosotros debemos de seguir haciendo la labor que se ha puesto en nuestras manos de ir y hacer discípulos, sin importar lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, pero debemos de estar preparados. Y debemos de prepararnos como el Señor Jesús lo hizo. Si ustedes se fijan en esta porción, el Señor Jesús está a punto de enfrentar algo muy grande. Ahorita lo vamos a ver, pero el Señor Jesucristo no se aisló. Él estuvo rodeado de sus discípulos en ese momento complicado. Por eso, lo primero que vemos nosotros en este pasaje como punto número 1 es que no estés solo. En este 2021 no debes de estar solo, no te aísles. Mira lo que nos dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Llegó Jesús con ellos. El Señor no estaba solo. Aquí esta porción comienza con la palabra entonces. Entonces, que significa después de. Algo había pasado anteriormente. Nos indica que es importante lo que Mateo ya nos ha relatado. Pero ¿qué es lo que había pasado antes? ¿Después de qué nos está diciendo el autor? Bueno, Jesús les había explicado que uno de ellos le iba a traicionar. También Jesús les había dicho que uno de ellos lo iba a negar. Jesús les había explicado que iba a ser entregado en manos de pecadores para ser crucificado, que sus discípulos lo iban a abandonar. Además, esa noche tuvieron una plática llena de tristeza. La situación era compleja. Las cosas que se veían venir iban a estar muy difíciles. Por eso el pasaje nos dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús se dirigió con 11 de sus 12 discípulos. Este lugar era muy familiar para ellos porque usualmente el Señor le gustaba ir allá a orar. Y nosotros vemos a través de la Biblia varias veces donde Él estaba orando ahí. Era un lugar tranquilo, silencioso, ideal para orar al Padre. Era tan conocido para ellos que Judas sabía dónde los iba a encontrar. ¿Y sabes qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Ahí es donde se prensaban las olivas para obtener el aceite. Y eso precisamente era lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Este lugar estaba cerca de Jerusalén, también estaba cerca del Monte de los Olivos.
Jesús les dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Jesús deja a 8 de sus 11 discípulos para que ellos cuidaran la entrada, porque él no quería ser interrumpido. Muchos buscaban al Señor Jesús y quizá cuando se enteraran dónde estaba él, iban a ir a buscarlos, pero era momento de velar y orar. El Señor quería tener tranquilidad. Jesús buscaba tranquilidad y no quería ninguna interrupción. Y aquí vemos algo importante. Mucha gente acostumbra a orar en la noche o de madrugada y no lo hace porque Dios escuche más a las personas en la madrugada que a mediodía. Lo hacemos porque no hay interrupciones, porque podemos nosotros entablar una correcta comunicación con nuestro Dios. Si usted puede orar a mediodía y no hay interrupciones, el Señor escucha de igual manera. Pero el Señor Jesucristo buscaba un lugar tranquilo para orar y que no fuera interrumpido. Los discípulos sabían que venía un momento complicado. El Señor Jesucristo se los acababa de decir. Había una gran necesidad. Era obvio, era tal la necesidad que el maestro, su maestro, se estaba yendo a orar a solas. Aunque Jesús no le dio mucha explicación a este primer grupo, les dijo que velaran, pero se sobreentendía que deberían de estar orando también. Podríamos decir que esta es la primera línea de apoyo para el Señor Jesucristo. Y esto me enseña algo. ¿Sabes? Este 2021 muchos van a necesitar tu apoyo. Muchos. Ellos cuentan contigo. Aunque no te den muchos detalles, aunque nada más te digan, por favor, ora por mí, quédate conmigo velando, debes de estar listo, debes de estar preparado, está alerta, está en comunión con Dios para brindarles ese apoyo que ellos van a necesitar. Y no solo eso, quizá tú necesites de alguien más también. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo con sus discípulos. Versículo número 37, mira lo que nos dice Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús se dirige a orar con un grupo más selecto, un grupo pequeño de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Este grupo era con el que más se relacionaba el Señor Jesucristo. De hecho, si tú recuerdas, es el mismo grupo que nosotros vamos a ver allá en la transfiguración. Jesús se relacionaba más con ellos. Podemos decir que quizá eran los líderes del grupo, pero vemos claramente que el Señor Jesús los está preparando. Dice la Biblia que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Por favor, pongan atención en esa frase. Dice que comenzó a entristecerse. Este era un sentimiento que embargaba al Señor. Y vemos que esta tristeza fue en incremento, fue de menos a más. El dolor fue tal, imagínense, tal que una palabra no fue suficiente para describir ese momento de angustia. Se usan 2 palabras, tristeza, angustia, y todavía se agrega en gran manera. ¿Qué es la tristeza? Bueno, la tristeza es un sentimiento básico. Nosotros lo expresamos mediante el llanto o nuestro rostro cambia, se pone triste, se pone abatido. A veces hasta el hambre se nos va. ¿Qué es la angustia? Bueno, la angustia es un sentimiento más profundo. Ahí el ritmo cardíaco empieza a elevarse más. Hay temblor en nuestro cuerpo. A veces comenzamos a sudar. Sentimos una opresión en el pecho y a veces sentimos que no podemos respirar. Eso es lo que estaba pasando el Señor Jesucristo. Pero no nada más a ese nivel. Ahí dice en gran manera. Multipliquen ese dolor. Aquí la palabra de Dios nos está indicando un dolor muy intenso de parte de nuestro Señor.
La tristeza fue una característica de la vida del Señor Jesucristo. Ustedes seguramente lo han visto a través de los evangelios con mucha tristeza. ¿Se acuerdan cuando vio a Jerusalén y lloró sobre ella? ¿O qué tal cuando su amigo Lázaro murió? Y nos dice Juan 11:35, el versículo más pequeño, Jesús lloró. Esa fue la característica de nuestro Señor Jesucristo. No dudo que a lo mejor Él sonrió en su vida, pero no vemos reflejado eso en la Biblia. Dice Isaías 53:3 lo siguiente acerca del Señor Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, caracterizado por el dolor. Pero este dolor es diferente. Este dolor era mucho más intenso. Es un dolor que tú y yo nunca vamos a poder experimentar porque es un dolor santo. Nunca comprenderemos este tipo de dolor. Este era el dolor que Dios, el Señor Jesucristo, no pudo ocultar ni contener. Era visible. Y esto me da una lección muy importante. Cuando pasemos por medio del dolor, no estamos solos. El Señor Jesucristo experimentó dolor, pero mucho mayor que nosotros. Puedes acudir a Él. Puedes ir a Él. Él sabrá entenderte. Dice el autor de Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 nos recuerda esto también. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y miren lo que sigue, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado, acude al Señor. Él sabrá entenderte. Versículo 38 nos dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. El Señor Jesús, con este grupo más selecto, abrió su corazón y ahora sí, Él da detalles por lo que Él está pasando. Les dijo que su tristeza era tal que podía morir humanamente hablando. Y esa tristeza era muy justificable, ¿no crees? Jesús ya les había dicho que iba a ser crucificado. En el versículo número 2 de Mateo 26, lo leemos allá arriba, les dijo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él iba a ser ese cordero pascual que sería sacrificado por los pecados. Aprende del Maestro. Busca un grupo selecto, pequeño, que te esté apoyando y orando por ti. Abre tu corazón con ellos para que oren más específicamente por ti, para que te apoyen. Te fortalecerá saber que están intercediendo por ti y además esa carga no será tanta porque te habrás desahogado, habrás sacado eso del pecho que te está agobiando. El Señor Jesucristo les dice lo que está pasando en esa ocasión. ¿Qué les dice el Señor enseguida? Quedaos aquí, velad conmigo. Quedaos aquí, velad conmigo. Ahora el Señor les pide a estos 3 discípulos que no se duerman, que se queden despiertos con Él. Lucas indica que les pidió no solo que estuvieran despiertos, sino que también oraran. Lucas 22:40 nos dice lo siguiente: cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Esta sería, por decirlo así, su segunda línea de apoyo del Señor, porque Él no quería ser interrumpido. Él iba a orar al Padre.
Versículo número 39, Mateo 26, 39, nos dice lo siguiente: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Pon atención en los detalles. Después de haber dejado este segundo grupo, se retiró más adelante. Lucas nos dice que se fue a una distancia de tiro de piedra. ¿Cuánto es esta distancia? No lo sabemos, pero no es una distancia muy larga. Es una distancia corta. Simplemente nos está diciendo el evangelista que no se fue muy lejos para orar. Y nos dice la Biblia que se postró sobre su rostro. Mateo indica la posición física que el Señor Jesucristo está tomando para orar. Lucas nos da más detalles acerca de esta posición. Lucas 22:41 nos dice que el Señor se arrodilló para orar. Así es de que esto es muy interesante. Uno nos dice que se arrodilló y el otro nos dice que se postró. Así es de que el Señor se puso de rodillas primero y luego tocó el suelo con su frente, se postró. Y eso nos está dando mucha información, muchos detalles acerca de su dolor. Miren, el arrodillarse es una práctica común que nosotros vemos en la Biblia. Daniel se arrodillaba para orar. Salomón, cuando dedica el templo, se nos dice que él se arrodilló. A través del libro de los Salmos vemos muchas veces en los cantos que las personas se arrodillaban para adorar. Pero el Señor Jesucristo no solo se arrodilló, sino que se postró. La palabra para postrarse en su idioma original da la idea de derrumbarse, caerse de rodillas. Por el contexto que estamos estudiando, el Señor Jesucristo tomó esta posición en una forma muy brusca. No pudo más, simplemente se derrumbó ahí. Nos está indicando externamente lo que estaba sucediendo internamente en el Señor. Su dolor era profundo y grande. La Biblia nos dice que se postró sobre su rostro orando. Ahora el Señor está en comunión con su Padre, los dos a solas, orando. Aquí es donde el Señor abre totalmente su corazón y no deja nada dentro de él. Expresa una gran cantidad de detalles que no le dio a los otros grupos. Esta es, por decirlo así, la tercera línea de apoyo del Señor, donde nadie más puede entrar, solo Él y su Padre Celestial, los dos solos. Recuerda buscar un tiempo y lugar apropiado para estar a solas con el Señor, donde nadie te puede interrumpir, donde solo estés tú con Él, abriendo tu corazón, expresando y sacando todo lo que está dentro de Él. Miren cómo ora el Señor Jesús. Le dice, Padre mío. Y es interesante, ahora usa el adjetivo posesivo mío. Este adjetivo nos da la idea de una comunión muy íntima, una relación que ellos tienen. De hecho, Marcos nos da más detalles de esta oración. Marcos 14:36 nos dice que le dice Abba, Padre. Este adjetivo arameo indica una relación familiar muy estrecha. Probablemente la iglesia primitiva adoptó esta frase, esta palabra, porque Pablo lo menciona en el libro de Romanos y también lo menciona en Gálatas, Abba, Padre. Y esta frase es muy relevante porque nos va a decir más acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde el Señor Jesucristo se dirige a su Padre como Padre mío, Padre mío. Está resaltando esa gran comunión, esa gran relación que tienen ellos, esa intimidad, la cual sería quebrantada en la cruz del Calvario. Algo que quizá tú y yo no podemos entender. Por primera y única vez Jesús experimentará la ausencia de esa relación íntima con su Padre. Esto es algo que como humanos no podemos comprender en su plenitud. Pero sería muy doloroso,
muy doloroso para nuestro Señor. Por eso el Señor Jesucristo pone esta petición delante de su Padre. Si es posible, pasa de mí esa copa. Y esto parecería una contradicción, porque el Señor Jesucristo anteriormente ya nos había dicho que para Dios todas las cosas son posibles, pero no está hablando de una posibilidad de poder. Jesús lo que está diciendo es que si hay otra forma, otra manera. Marcos 4:36 nos da más información. Ahí dice que el Señor Jesucristo dijo: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Lucas también nos da más detalles. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús está sugiriendo al Padre otra forma de no tener que beber esa copa. Esta copa era algo muy relevante. Esta copa era un símbolo muy conocido en el Antiguo Testamento que contenía la ira de Dios por el pecado. Dice Isaías 51:17: Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Dios mismo quebrantaría al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:10: Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eso es lo que contenía esa copa, la ira de Dios por el pecado. El Señor le pedía al Padre no tener que beber esa copa, por eso su sufrimiento era muy, muy intenso. Pero fíjense, no termina ahí la oración. Dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al final, el Señor dice que se va a someter a la voluntad de su Padre, que lo que Él decida, el Señor Jesucristo está dispuesto a llevarlo a cabo. Jesús presentó su petición abiertamente al Padre, pero también manejó la posibilidad que el Padre le dijera no. Confiaba plenamente que el Padre sabría lo que sería mejor para ese plan redentor. Como siempre, Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y esto nos está dando una gran lección. Al orar con Dios, podemos abrir totalmente nuestro corazón. Podemos presentarle nuestra petición, pero debemos de estar conscientes que Dios tendrá la última palabra y eso será para nuestro bien. Por 1 hora el Señor estuvo orando intensamente allí en el Getsemaní. Era tal su agonía que Lucas nos dice que un ángel tuvo que venir a fortalecerle. Dice Lucas 22:43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Físicamente, a causa de esa tensión, sufrió la ruptura de sus capilares, provocando que sangrara. Dice Lucas 22:44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Parecía algo en cámara lenta, caía la sangre, golpeaba la tierra y se partía. Esta es una condición médica muy rara, pero existente. Se llama hematidrosis. Pero el Señor, a pesar de ese dolor tan grande, no estaba solo ni físicamente, mucho menos espiritualmente. Debemos de estar preparados, pero debemos de estar rodeados y en comunión con nuestro Dios. Esa noche el Señor Jesús no durmió, sino que pasó la noche orando. Por eso debes de estar dispuesto a velar y orar. Y ese es nuestro punto número 2.
Debes de estar dispuesto a velar y orar. Mira lo que nos dice el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? El Señor Jesús, de haber estado orando por una hora, regresa y sus discípulos están durmiendo. Jesús les había pedido que estuvieran con Él despierto, pero se quedaron dormidos. Cierto que habían pasado un día muy difícil, humanamente hablando, pero también el Señor Jesucristo. El Señor entendía que habían caminado mucho durante el día, habían preparado la Pascua, estuvieron conviviendo durante la última cena, cenaron un cordero que es un alimento pesado para el cuerpo y para la digestión. Además tuvieron una plática intensa llena de tristeza y saben, la tristeza provoca cansancio. Lucas nos dice en Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Por qué estaban durmiendo? A causa de la tristeza. Humanamente tenían un motivo para dormir, pero no era el momento de dormir. Tenían que velar y orar. Era momento de estar velando y se dirige a Pedro y le dice que por qué está durmiendo. Quizás se dirige a Pedro porque Pedro iba a ser zarandeado por el diablo. Pedro lo iba a negar. Ellos debían de hacer dos cosas muy importantes: velar y orar. ¿Qué es velar? Simplemente mantenerse despierto en horas cuando usualmente están durmiendo. Otros estaban dormidos, pero ellos tenían que mantenerse despiertos porque lo que se les aproximaba era grande, era pesado, era enorme. Y no simplemente tenían que estar despiertos, tenían que orar. No debían de estar haciendo otras cosas. ¿Para qué tenían que velar y orar? Bueno, el Señor se los dice: para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Débil, en cualquier momento pueden caer. Esta velada de oración tenía un propósito muy importante: que ellos pudieran resistir la prueba que se avecinaba. Tenían que hacerlo tal como el Señor Jesús les estaba enseñando. Jesús les había enseñado a sus discípulos anteriormente a pedirle al Padre que les ayudara para no entrar en tentación en el Padre Nuestro. Ahora era el momento de ponerlo en práctica. Ya tenían la teoría, ahora había que ponerlo en práctica. Es verdad que estaban cansados, es verdad que humanamente el día había sido muy pesado, pero era el momento de velar y orar para no entrar en tentación, porque lo que se les avecinaba era muy fuerte, muy fuerte. Hermano, no duermas cuando debes de estar despierto y orando, porque caerás en tentación y el precio que se paga es muy, muy alto. Estamos viviendo en tiempos muy complicados y se nos pide que velemos y oremos. Y oremos, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Por segunda ocasión presenta la misma petición y Marcos nos dice que dijo las mismas palabras, las mismas palabras. ¿Sabes? El Señor Jesús por tercera vez oró. Pero recuerda, Él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de su Padre, fuera lo que Él decidiera. Y esto es lo tercero que aprendemos de nuestro Señor Jesús: acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Versículo 43, miren lo que nos dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Humanamente estaban muy cansados. Nuevamente los encontró durmiendo.
No estaban velando y orando como el Señor se los había pedido. Ellos estaban a punto de enfrentar una gran prueba, pero no se estaban preparando. Estaban dormidos en lugar de velar y orar. Ellos enfrentarían esta gran prueba y el resultado de estar durmiendo se vería en unos cuantos minutos. ¿Qué hizo el Señor? El versículo 44 nos lo dice. Y dejándolos, se fue de nuevo. En esta ocasión no los despertó, sino que los dejó descansar. Esto no detuvo al Señor ni lo desanimó. Él siguió adelante, se retiró nuevamente y oró por tercera ocasión diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras. ¿Por qué los evangelistas nos dicen y remarcan que está diciendo las mismas palabras? Porque esto implica que el dolor estaba ahí todavía, que su tristeza seguía igual de intensa, que el dolor no había cesado ni tantito, pero el Señor seguía velando y orando. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Al regresar esta tercera ocasión, los discípulos siguen dormidos. Pero ahora sí el Señor Jesús los despierta porque el momento de la prueba había llegado. Ahora se vería el resultado de la preparación de cada uno de ellos. Estaban a punto de aprender una gran lección, que se debe de velar y que se debe de orar. Jesús se la pasó en vela orando 3 veces la misma petición. El dolor fue muy intenso y yo les pregunto, ¿valió la pena estar orando tan intensamente toda esa noche? ¿En verdad valió la pena? ¿Contestó el Padre esa oración? Miren lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No. Dios no contestó esa oración como el Señor Jesús se la había pedido. La Biblia está llena de oraciones contestadas a favor. Si tú recuerdas, mientras Abraham estuvo orando, Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por los asirios y fue librado. ¿Qué tal Elías? Elías oró a Dios que cayera fuego del cielo para consumir la ofrenda y así demostrar a los profetas de Baal quién era Dios. Aún la historia, si ustedes van a través de la historia, vemos que la historia está llena de oraciones contestadas. John Wesley oró por un avivamiento en Inglaterra y ese avivamiento llegó. Jonathan Edwards, él oró por un avivamiento y llegó a Massachusetts. Pero no contestó a favor la oración de su amado Hijo. A pesar de esto, ¿sabes? Valió la pena estar orando y velando. El Señor Jesús fue fortalecido y estaba listo para lo que venía. Miren lo que nos dice el versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesús está listo. Ya no es aquel que cayó de rodillas, ahora está fortalecido espiritualmente. Ahora Él está dándole ánimo a sus discípulos y está listo para lo que se aproxima. No huyó, no se acobardó, por el contrario se levantó y fue de frente a lo que venía. Él no temía la crucifixión o el dolor humano, sino la ira de Dios que iba a venir sobre Él. Él estaba listo. Y el momento de la prueba llegó muy pronto. Dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Él estaba listo para recibir
la voluntad de Dios. Juan 18:11 nos dice unas grandes palabras. Jesús entonces dijo a Pedro, cuando Pedro le cortó la oreja a aquel hombre, le dijo: hey, guarda tu espada. La copa, y subrayen eso, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Alcanzan a ver ustedes la diferencia después de haber velado y orado? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La Biblia está llena de oraciones que no fueron contestadas a favor, pero ni una de ellas fue una pérdida de tiempo, ni una de ellas. Pablo pidió 3 veces que se le quitase ese aguijón de la carne y no se le quitó, pero Dios lo fortaleció para que viviera con ese aguijón y que no se enalteciese. Los amigos de Daniel no deseaban entrar al horno de fuego, pero el ángel de Jehová estuvo ahí con ellos para fortalecerles. Daniel no quería entrar al foso de los leones, pero fue enviado. Ahí estuvo el ángel del Señor cerrándole la boca a los leones. La oración de los justos nunca es un desperdicio. Nunca es un desperdicio. Aún para la agonía más intensa, la oración es poderosa para ser fortalecido. Y cuando pedimos que la voluntad de Dios sea hecha, alineamos nuestros pensamientos con los de Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba, estemos totalmente listos, se haya contestado o no se haya contestado a nuestro favor. La oración no es nada más pedir y pedir, es también tener comunión con Dios. De antemano Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos o queremos. Es derramar nuestro corazón delante de Él. Humanamente hablando, es desahogarnos. Pero es una parte muy importante para alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios y así ser fortalecidos. Así ser fortalecidos. El año pasado nos mostró que no debemos de jactarnos del día que se aproxima porque no sabemos lo que vendrá. Pero también nos enseñó que debemos de estar preparados para lo que se avecina. Debemos de estar preparados espiritualmente porque no sabemos lo que vendrá. Lo que sí sabemos claramente para este 2021 es que debemos de velar y orar. No es tiempo de dormir espiritualmente. ¿Y tú? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a dormir o vas a velar y orar? Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por la porción de esta palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda que los tiempos son difíciles, pero Señor, en usted hay fortaleza. En usted, Señor, podemos salir adelante. Ayúdenos, Padre, a que en este año estemos velando y orando. No importa, Señor, aquellos que se queden atrás, nosotros debemos de seguir adelante. Debemos de seguir trabajando para su honra y para su gloria. Que pongamos nuestros ojos en usted, Señor, no en las circunstancias ni en otras personas, sino en usted, Padre Celestial. Pedimos usted nos fortalezca, usted nos ayude, Señor. Ayúdenos a cumplir esa gran comisión que ha puesto en nuestras manos, esa misión de ir y hacer discípulos. Pedimos usted ayude a mis hermanos, Padre. Humanamente, como los discípulos, tenemos muchas razones para dormir, para descansar, pero no es momento de dormir ni descansar. Pedimos de su fortaleza, pedimos de su ayuda, pedimos de su dirección, Padre Celestial. Se lo suplicamos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, pónganse de pie y vamos a tocar este último canto. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad
y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo hombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan recibido una gran bendición, una gran exhortación y también un gran reto para este año que se aproxima. Y como se portaron muy bien el día de hoy, tenemos café y panecito para cada uno de ustedes. Los esperamos allá afuera. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado en esta noche. No se les olvide, por favor, usar su cubrebocas y también, si no lo pueden usar, guardar la distancia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pueden salir.